Entonces, le voy a dar la palabra a Alexandre Uriarte Cuadrado, Tardofranquismo y Primer Estado Democrático ante la práctica armada, 1968-1979, continuidades y cambios. Gracias, María. Bien, antes de nada agradecer a la organización del coloquio el que me haya dado la oportunidad de estar aquí y por otra parte, bueno, pues agradeceros a todos y todas que os hayáis acercado a esta mesa. Bien, vamos a hablar entonces del tema de la violencia política estatal en periodo transicional para el caso español, es decir, un periodo especialmente importante porque en estos tránsitos de dictadura a democracia se llevan a cabo ciertas medidas, ciertos discursos que pueden condicionar el carácter de los sistemas democráticos instaurados, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que propongo es estudiar este tema desde la perspectiva discursiva. ¿Por qué? Bueno, pues porque la aspiración última de todo Estado es el monopolio de la violencia política, ¿no? Y para asegurar el monopolio de la violencia política, pues se utilizan ciertas prácticas coercitivas que conviene legitimar en mayor o menor medida, dependiendo un poco del carácter del sistema, del carácter, ¿no? De cualquier modo, el estudio del discurso sobre la legitimación de las prácticas coercitivas da información en un doble sentido. Por una parte, información sobre la legitimación de la violencia política propia, estatal en este caso, y información sobre la deslegitimación de la violencia política ajena no estatal en este caso. Lo mismo sería en términos smithianos, ¿no? Lo mismo que acabo de citar, en términos smithianos, la legitimación del amigo y la legitimación del enemigo. Bien, por otra parte, el estudio del discurso sobre la legitimación de las prácticas coercitivas nos da información para poder comprender la formación de los constructos mentales en torno a este tema. Bien, entonces lo que se propone para esta presentación es citar una serie de ideas consecuencia del estudio del discurso realizado por el primer gobierno de la OCDE durante la legislatura constituyente, es decir, entre 1977 y 1979. Bien, entendiendo que el gobierno es una pieza fundamental de la estructura estatal, que un 17% de los miembros de la OCDE de aquella época fueron excargos franquistas, entendiendo que el discurso analizado es aquel realizado por representantes del gobierno en sede parlamentaria, con la relevancia que ello conlleva, y entendiendo que ese discurso se llevó a cabo en torno a las prácticas coercitivas utilizadas para hacer frente a la práctica armada, que por otra parte eran las mismas prácticas coercitivas utilizadas por los gobiernos tardofranquistas, a saber, la práctica legislativa, policial y parapolicial, como decía, entendiendo todo ello, podríamos establecer ciertas continuidades y cambios en el modo, en la manera de enfrentar a la práctica armada. Bien, entonces las fuentes utilizadas para esta presentación son fundamentalmente, como veis, los diarios de sesiones del Congreso de los Diputados, algún que otro diario de sesiones del Senado y algún que otro boletín oficial del Congreso. Bien, lo que voy a hacer a continuación es citar una serie de ideas que se asocian particularmente con cada una de las prácticas coercitivas que he señalado anteriormente, para finalizar aportando otra serie de ideas de carácter más general que se relacionarían con las tres prácticas coercitivas que he citado. Entonces, como veis, bueno, en cuanto a la práctica legislativa, la principal idea a señalar sería que el gobierno de la OCDE, este primer gobierno de la OCDE entre el 77 y el 79, se caracterizó por el desarrollo de la denominada legislación antiterrorista. Una legislación antiterrorista, por otra parte, que ya venían desarrollando los gobiernos tardofranquistas. Bien, ¿cuál fue la justificación entonces de los representantes del gobierno de la OCDE en sede parlamentaria, ¿no?, en torno a la legislación antiterrorista? Pues un primer argumento fue la adecuación a la legislación de ámbito internacional. Es decir, debemos comprender que en este momento buena parte de los estados europeos enfrentaban la práctica armada a través de una legislación de excepción, al fin y al cabo, que era la legislación antiterrorista, que en buena medida estaba determinada por el Convenio Europeo para la Represión del Terrorismo, firmado en Estrasburgo en 1977.
Bien, en ese convenio se instaba a los firmantes a desproveer al terrorismo de carácter político y, por lo tanto, criminalizarlo. Bien, otro argumento esgrimido fue el de la especificidad, es decir, los representantes del gobierno argumentaban que tipificaban de forma más explícita, con el objetivo de penar única y exclusivamente al autor del delito supuestamente terrorista, ¿no? Con ello, pues bueno, proclamaban que abandonaban definitivamente aquella figura jurídica que utilizó el tardofranquismo, el tardofranquismo o el franquismo, mejor dicho, que es el estado de excepción, ¿no? Y de esta forma, bueno, pues a diferencia de lo que hacía el estado de excepción, no se penaba a ninguna otra persona a través de esta legislación que no fuese verdaderamente autora de un delito considerado terrorista. Bien, el caso es que los parlamentarios de la oposición reprocharon al gobierno que esta legislación antiterrorista de facto suponía un estado de excepción encubierto, ya que afectaba a otras personas que no eran protagonistas de actos terroristas como tal, ¿no? Bien, el dato, sea como fuere, el dato es que entre 1977 y 1979 utilizando esta legislación antiterrorista se detuvieron 1.500 personas. La mayoría de ellas no tenía absolutamente nada que ver con los actos terroristas. Bien, otro argumento utilizado por los representantes del gobierno fue que esta legislación antiterrorista la demandaba la ciudadanía. Es decir, en la lógica gubernamental entraba que de alguna forma la ciudadanía española se sentía verdaderamente amenazada por el terrorismo y, por lo tanto, demandaba al gobierno esta práctica coercitiva, que es la legislación antiterrorista, para su defensa. Bueno, nada de esto sucedía, ¿no? Bien, y un último argumento en torno a la legitimación de la legislación antiterrorista fue el de la defensa de la democracia y el Estado de Derecho, ¿no? Es decir, esta legislación antiterrorista, esta práctica coercitiva, iba encaminada a defender la democracia y el Estado de Derecho. Bien, en cuanto a la práctica policial, la idea fundamental a destacar es la justificación de los excesos policiales. Unos excesos policiales que fueron responsables de 79 muertes entre 1979 y 79, entre el 77 y el 79, y la mayoría de estas muertes fueron de civiles, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué argumentos utilizaron los representantes del gobierno para justificar estos excesos policiales? Pues por una parte recurrieron a la victimización de los miembros de los cuerpos policiales. Y para ello remitían a la situación que estos miembros de los cuerpos policiales, a su juicio, vivían en el País Vasco, que era una situación poco más o menos pues, de auténtico infierno, de aislacionismo, hostigamiento, etc. Y esa situación de presión, al fin y al cabo, pues, provocaba esa respuesta, ¿no? A través de los excesos policiales. Bien, otro argumento utilizado fue el de la mala gestión de libertades por parte de la ciudadanía. Esto es curioso, ¿no? Porque argumentaban los representantes del gobierno que durante época franquista la población no tuvo libertades, entonces en este momento incipiente de democracia se les otorgan las libertades y claro, son analfabetos en esto de la utilización de las libertades, entonces no saben gestionarlas, muchas veces entonces las manifestaciones derivan en algaradas y bueno, estas algaradas suponen las previas provocaciones a los excesos policiales. Bien, un tercer argumento esgrimido por parte de los representantes del gobierno para justificar estos excesos policiales fue la herencia autoritaria franquista, ¿no? Y bueno, reclamaban o decían que estaban comprometidos para solucionar este problema con la necesidad de democratizar esos cuerpos policiales, si bien es cierto que poco hicieron en este sentido. Bien, por último, en cuanto a la práctica parapolicial, como principal idea habría que destacar la escasa referencia por parte de los representantes del gobierno que hicieron a este tema. Inclusive más, eludían el tema, ¿no? Eludían pronunciarse en torno a este tema, a pesar de que esta forma de violencia política fue causante de 34 muertes durante este periodo, la mayoría de ellas igualmente de civiles. Y tal vez algo que justifique, ¿no?, esta escasa referencia a este asunto o esa
aludir, ¿no? Al fin y al cabo referirse a este asunto, tal vez justificaría otra idea, y es que para los representantes del gobierno terrorismo era sinónimo de inconformismo. Dicho de otra forma, terrorismo era aquel practicado por sectores de izquierda, ¿de acuerdo? Y es significativo, al hilo de esto que digo, una cita del entonces ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, que se nos hará, ¿no?, bastante conocido su nombre, que decía en sede parlamentaria: por lo que se refiere a España, el fenómeno del terrorismo no es nuevo, ni siquiera reciente. Y repasando la cronología de los años de nuestra más reciente historia, se comprueba que solo durante el periodo comprendido entre los años 53 y 62 disminuye, casi desaparece la actividad terrorista. Es decir, no tiene un reparo en referenciarse a una época de dictadura militar de extrema derecha. Lógicamente, bueno, la única disidencia que había era la disidencia de izquierdas, por lo tanto se hace un asociacionismo directo entre el terrorismo y sectores de izquierda, ¿no? Parece que no, en la lógica de esta gente pues no entraba verdaderamente a asociar terrorismo a extrema derecha. Bien, para finalizar entonces voy a citar una serie de ideas generales relativas a las tres prácticas coercitivas que he citado, ¿de acuerdo? Son comunes para todas ellas, para la legislativa, para la policial y para la parapolicial. Bien, fundamentalmente habría que destacar una idea, y es que se mantiene una cultura bélica desarrollada durante todo el franquismo, a la que la oposición parlamentaria se pronunció como subcultura de la violencia que afectaría a todos los poderes del Estado, ¿de acuerdo? Y esta cultura bélica tuvo una serie de consecuencias. Una primera consecuencia sería la extensión de la terminología bélica, que impregnó no solo, diría yo, el discurso del gobierno, sino también de la oposición, como se vería posteriormente, pero bueno, no es el tema para esta presentación, ¿no? El caso es que términos como lucha contra el terrorismo, combatir el terrorismo, arma de disuasión en relación a la legislación antiterrorista, frente común, etcétera, bueno, todos estos términos, como digo, impregnaron el discurso de la época. Bien, otra consecuencia de esta cultura bélica fue la banalización del término y del delito terrorista, es decir, no se consideró únicamente, no se tildó única y exclusivamente de terrorista al actor de lo que se entendía por delito terrorista, sino que hubo una extensión a su, vamos a decir, simpatizante ideológico, es decir, se llegó al extremo de considerar a los manifestantes terroristas, manifestantes lógicamente del espectro inconformista, ¿no? Pero bueno, aquello sucedió, ¿no? Y se legisló en consecuencia, es decir, se legisló a través de una legislación de excepción representada por la legislación antiterrorista, en función a lo que posteriormente, ¿no?, Jacobs en el 85 denominó derecho penal del enemigo, lo cual conllevó un endurecimiento de medidas, ¿no? Entre ellas, pues, bueno, el endurecimiento de las penas, exención de redenciones, etc. Bien, otra consecuencia del mantenimiento de la cultura bélica fue el planteamiento del problema, de este problema del terrorismo, en términos de dicotomía smithiana, podríamos llamarlo así de alguna forma, es inventado lógicamente, pero podríamos considerarlo así. Es decir, esos binomios de amigo-enemigo, ¿no?, nosotros, ellos, demócratas terroristas, lo cual conllevó igualmente la socialización del problema. Es decir, los representantes del gobierno en sede parlamentaria interpelaban directamente a todos los sectores de la sociedad para bueno, que se implicasen en lo que ellos denominaban la lucha contra el terrorismo. Ejemplo de ello son, por ejemplo, bueno, pues demandar a los medios de comunicación un pacto de silencio, que al fin y al cabo no era otra cosa que autocensura, ¿no? Una censura, por otra parte, a la que recurrió el régimen franquista de forma sistemática. Y se combinaba igualmente a la población a colaborar con los miembros de los cuerpos policiales, por ejemplo, a través de la delación, ¿no? Bien,
Otra consecuencia de la cultura bélica fue la extensión de lo que podríamos denominar teoría del caos, es decir, en la lógica de los representantes gubernamentales o en la lógica del gobierno, al fin y al cabo, se entendía que el terrorismo generaba una tal situación de caos en las calles a la que habría que darle respuesta a través de orden y autoridad, y por lo tanto ello legitimaba cualquier práctica coercitiva. Y por último, otra consecuencia de la cultura bélica sería el mantenimiento de una cultura de la no negociación, ¿no? Al hilo de esto que digo, son significativas las palabras de Gabriel Cisneros Laborda, quien, a raíz del debate suscitado en torno al tema del orden público, manifestó la férrea voluntad del gobierno de no claudicar ni pactar con los asesinos. Hacía esas declaraciones el diputado de UCD interpelado por el representante de Alianza Popular, Manuel Fraga Iribarne. Es decir, si bien es cierto que la UCD gobernó en solitario, no formó gobierno con ningún otro partido político, no es menos cierto que Alianza Popular votó en innumerables ocasiones junto a UCD en sede parlamentaria para sacar adelante ciertas medidas en el Parlamento. Por otra parte, también hay que tener en cuenta que en Alianza Popular, en este partido político, recalaron altos cargos franquistas, como es el caso del propio Manuel Fraga Iribarne. Bien, como digo, entonces, Manuel Fraga Iribarne, ¿no?, interpelaba a Gabriel Cisneros Laborda al reprocharle que el gobierno, lo que ya era una guerra civil larvada, la estaba perdiendo, y le recordaba su deber básico de victoria. Es decir, una terminología bélica a la que ya recurrieron instancias gubernamentales en época tardofranquista, ya que bueno, se referían en torno a la situación vivida en el País Vasco, ¿no?, como de situación de guerra, y calificaban a ETA, por ejemplo, de guerrilla. Bien, pues esto era un poco lo que quería comentaros. Perfecto, muchas gracias. Vamos a ceder la palabra a Marianela Escoco, cuyo trabajo se denomina Las reformas policiales y las áreas de inteligencia en la provincia de Santa Fe, Argentina. Bueno, buenas tardes. Agradecer igualmente la aceptación de la participación en este congreso. Muy contenta de estar aquí, la verdad. Y bueno, yo pensaba un poco a lo largo de las sesiones del congreso, desde la apertura hasta hoy, ¿no?, cómo se inserta este tema que traigo acá, que tiene que ver con las reformas policiales en Argentina, pero particularmente en mi provincia, que es Santa Fe, y pensando también en los vínculos que tienen con España, incluso en esas deudas de la transición, ¿no? Y bueno, hemos hablado mucho de los archivos, de la apertura de los archivos, de todavía las imposibilidades que tenemos para acceder a algunos de estos archivos, sobre todo la represión, y también de las leyes vigentes, ¿no?, que continúan. Hablaba también en la apertura de este congreso sobre las leyes vigentes del franquismo, ¿no? Y en ese caso, en Argentina, a veces pensamos que estamos un poco adelantados con lo que tiene que ver con los procesos de justicia y memoria histórica con respecto a la última dictadura militar, pero en esto en particular, en los archivos y en las leyes vigentes, todavía tenemos muchas de estas cuestiones. Y por eso, el tema que yo traigo acá, que tiene que ver con las reformas policiales, es sin duda una de esas deudas de la recuperación democrática desde el año 83 hasta hoy. Porque, bueno, entre otras cosas, y en el caso que me ocupa, que es el de la provincia de Santa Fe, la ley de la policía provincial que sigue vigente es del año 1975, es decir, incluso anterior a la última dictadura militar. Y eso no se ha podido cambiar, reformular hasta el día de hoy. Entonces, es un tema que me preocupa particularmente, sumado, o en especial, mejor dicho, a la cuestión de las agencias de inteligencia, en este caso, de la Policía Provincial de Santa Fe. En ese sentido, vale decir que en Argentina se ha tratado el problema de las reformas de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, pero que se lo identificó principalmente con la cuestión militar, ¿no? Y en todo caso, la institución policial fue abordada en menor medida y en relación o como parte del control que ejercieron sobre ellas las Fuerzas Armadas durante la última dictadura militar. Sí fue entonces reformulado, si se quiere, los objetivos y funciones de las Fuerzas Armadas, incluso de las Fuerzas de Seguridad,
que en su momento pertenecían a las Fuerzas Armadas, son fuerzas de seguridad nacionales. Estoy pensando en la Gendarmería Nacional, en la Prefectura Naval y en la Policía Aeronáutica, que sí reformularon sus funciones en distintos procesos y a través de diferentes leyes, entre ellas la Ley de Defensa Nacional de 1988, la Ley de Seguridad Interior de 1991. Pero no así las policías provinciales, ¿no? Que tienen una estructura diferente y en la cual, en la mayoría de ellas, sigue vigente, como les decía, las leyes incluso anteriores a la dictadura. Entonces, lo que yo me propongo en una investigación más amplia, que en realidad recién comienza, por eso esto es apenas un proyecto, precisamente es examinar las normativas de las estructuras orgánicas de la policía santafesina y estudiar, analizar las continuidades, los cambios y las evoluciones que tuvo en sus áreas de inteligencia, ¿no? Desde la dictadura hasta la actualidad incluso. En ese sentido es necesario pensar cómo se ideó, cómo se pensó esa inteligencia policial en el contexto de las dictaduras, no solo argentinas, sino del cono sur de América Latina en la segunda mitad del siglo XX, donde la seguridad pasó a ser interpretada a partir de las, le ponemos comillas, amenazas derivadas de la subversión, ¿no? Entonces se produjo una inclusión de las áreas de inteligencia, de las policías y de otras fuerzas de seguridad como miembros plenos del sistema de inteligencia nacional. La investigación, persecución y detención entonces de militantes políticos y gremiales pasó a ser de alguna manera la tarea principal de las policías. Si bien siempre hay que decir que esta tarea tiene larga data en las policías, sobre todo en el siglo XX, en Argentina, bueno, en este momento, en este contexto y bajo la doctrina de seguridad nacional, esta pasó a ser la tarea principal de las policías, que estuvieron subordinadas al control y los objetivos represivos de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y también en ese sentido es que sufrieron una serie de modificaciones de sus normativas, de sus estructuras orgánicas, a semejanza, al menos de lo que yo estudié, que tiene que ver con el ejército argentino. Por eso, otro de los temas que yo abordo tiene que ver con la comparación de esas estructuras normativas del ejército y en este caso la policía de Rosario, pero de Santa Fe, pero que también se reproduce en otras policías. ¿Por qué? Porque los cuerpos de ejército en los que se divide el ejército argentino, entre ellos el segundo cuerpo, que es el que se encarga del área de la provincia de Santa Fe, está dividido en 5 departamentos en una estructura de los años 60, y luego la Policía de Santa Fe, en esta ley que les decía que sigue vigente del año 1975, se dividió igualmente a semejanza de la estructura del ejército en 5 departamentos, entre los cuales el 2, tanto para el ejército como para la policía, es el Departamento de Informaciones y/o Inteligencia, ¿no? Depende las denominaciones, y es el que me interesa estudiar particularmente. En ese sentido, creo que es una vacancia en los estudios de la policía en Argentina que han tenido otras prioridades que tuvieron que ver con la participación específica en la represión, en la dictadura y también con los casos de violencia policial o como lo conocemos en Argentina, de gatillo fácil, incluso en el periodo democrático, ¿no? Entonces, para avanzar, digamos, con el tema de las reformas policiales, se dio en Argentina dentro de un marco que se ha denominado proceso de democratización de las fuerzas de seguridad, que como les comentaba también ocurrió con las fuerzas de seguridad nacionales, pero también se lo pensó para algunas policías provinciales. Entre ellas sufrieron una serie de reformas y entre ellas incluyó la modificación de sus leyes orgánicas, las policías de Buenos Aires, Santiago del Estero y Mendoza, ¿no? De 3 provincias argentinas. Y a partir de precisamente esta modificación en las leyes orgánicas, si bien tuvieron también procesos de retroceso, donde algunas incluso como la de Santiago del Estero se reformuló pero nunca fue aplicada la nueva ley policial, en el contexto de esas reformas fueron hallados, entre otras cosas, ¿no?, los archivos de los departamentos de inteligencia. Lo que permitió avanzar en los estudios de estas policías, lo que permitió también avanzar con pruebas en las causas por delitos de lesa humanidad que se llevan a cabo en Argentina, pero por supuesto también permitió conocer mejor el funcionamiento de esas policías. Y también se descubrió allí en esos archivos que estas agencias de inteligencia no solo se habían ocupado
de la inteligencia y la represión política y social de los años 70, sino también que habían avanzado en la inteligencia de la represión social y criminal, incluso en las décadas de la democracia, ¿no? Bueno, en la ponencia, bueno, no me quiero extender con esto, reseño cada una de estas reformas que se llevaron a cabo entre fines de los años 90 y principios de los 2000 en cada una de estas provincias, y lo que es interesante entonces remarcar de ellas es que han sido desmantelados a partir de estos procesos de reforma estos D2 o departamentos de informaciones como se denominaban, y como les decía, han sido hallados sus archivos y se ha podido avanzar en el estudio de ellos. A partir de ahí se puede argumentar, no solo por estos casos, sino también por otros, a los que hemos accedido por otros archivos que después voy a comentar, que en la mayoría de las provincias argentinas se crearon estos departamentos de inteligencia policial, estos D2, que si bien en principio no tenían facultades represivas, desarrollaron una fase operativa durante la última dictadura militar cuando funcionaron como centros clandestinos de detención, alojaron allí detenidos, incluso en algunos de ellos también fueron asesinados, y sus agentes, es decir, los agentes policiales integrantes de estos departamentos, también integraron los grupos de tarea o las patotas durante la última dictadura militar. Esto es algo que se repite, insisto, en varias provincias de Argentina. Y por supuesto también sucedió en la provincia de Santa Fe, que es el caso que a mí me interesa analizar, ¿no? Sin embargo, para la provincia de Santa Fe debo hacer una salvedad que tiene que ver con que la policía de la provincia de Santa Fe está dividida operacionalmente en grandes unidades territoriales, definidas a su vez por la división administrativa que tiene la provincia en 19 departamentos, y cada uno de estos departamentos tiene una unidad regional, que sería la encargada de la policía en cada uno de estos departamentos, ¿no? Y a su vez, cada una de estas unidades regionales tenía estos 5 departamentos que les comentaba al principio, de los cuales uno de ellos era el Departamento de Informaciones. Por eso lo que yo más estudio y me centro es en la ciudad de Rosario, que es la ciudad más habitada de la provincia, aunque no es la capital provincial, pero sí la ciudad más habitada y la segunda ciudad del país junto a Córdoba, una ciudad portuaria en su momento obrera, donde tuvo también mucha movilización social y como consecuencia mucha represión, y donde el Departamento de Informaciones, aunque no lo conocemos así, sino que lo conocemos por su denominación más antigua, que era Servicio de Informaciones, ha sido también el encargado de operar la represión en la ciudad de Rosario, ha funcionado como centro clandestino de detención y ha tenido una de las patotas más importantes de la ciudad, que se encargó del secuestro y desaparición de militantes políticos y sociales, ¿no? Lo que a mí me interesa analizar es qué pasó con ese Departamento de Informaciones en la ciudad de Rosario después de la dictadura, ¿no? En democracia. Por eso digo que es una deuda que no ha sido saldada y que todavía no hemos podido avanzar en la investigación de ese departamento, entre otras cosas porque no se ha formulado la ley orgánica como les comentaba. Para que tengan una idea, el ministro de Seguridad de Santa Fe entre los años 2019 y 2021, Marcelo Saín, sostuvo durante su gestión que el sistema policial provincial es un Estado Mayor vinculado a las viejas Fuerzas Armadas, central, asentado en la capital provincial y 19 núcleos operacionales que son las unidades regionales, y esto viene de aquella matriz ya de los años 70, mucho antes del 75. Es decir, el ministro de Seguridad, el ex ministro ahora, identificaba que esta ley que continúa vigente es un problema para que la policía de Santa Fe tenga en la actualidad un funcionamiento adecuado al siglo XXI, porque se sigue rigiendo, ¿no?, por la ley de los años 60 y 70, ¿no? Entonces, lo que yo analizo a lo largo de este periodo democrático es que en Santa Fe hubo diversos intentos por llevar a cabo reformas policiales. Algunos incluso intentaban reformar esta ley orgánica provincial y, sin embargo, todos ellos, no pudieron avanzar en esta reformulación de la ley.
Sí hubo, entonces, como les decía, yo identifico particularmente cuatro momentos, ¿no?, de la democracia hasta la actualidad. El primero tiene que ver con los años 90 y primeros 2000 y con el gobierno de signo peronista en la provincia de Santa Fe, que intentó llevar a cabo algunas reformas, entre las cuales las más destacadas son la creación de la Dirección Provincial de Asuntos Internos y el Instituto de Seguridad Pública y la sanción de una nueva ley de personal policial. Pero si bien intentó modificar la ley orgánica de la policía, bueno, no lo pudo hacer, entre otras cosas, por por tener la negativa en lo que es el Congreso de Santa Fe, en la Cámara de Diputados y Senadores. El segundo momento que identifico tiene que ver con un cambio de signo político en el gobierno de la provincia de Santa Fe, que asume, bueno, el poder, un frente de diferentes partidos, entre ellos el más importante, el Partido Socialista, que no tiene mucho que ver, o no sé, con el Partido Socialista Español, pero que así se denomina históricamente, y que intentó otra vez realizar una serie de reformas. La primera de ellas fue la creación del Ministerio de Seguridad por primera vez en Santa Fe, y a su vez una reorganización de la estructura policial tradicional, donde dividió a esta policía tradicional, que la denominó Policía de Seguridad, y creó una serie de direcciones, entre las que se encuentra la Policía de Investigaciones, que vendría a reemplazar a estos departamentos de informaciones que funcionaban durante la dictadura y después. Sin embargo, bueno, otra vez no pudo avanzar, e incluso a los funcionarios y exfuncionarios que pude entrevistar tienen incluso diferencias de opinión en cuanto a cuánto pudieron avanzar en desmantelar estos departamentos de informaciones y en centralizar en todo caso la Policía de Investigaciones en esta PDI que creó este gobierno provincial. Una tercera reforma intentó descentralizar esta estructura concentrada en las unidades regionales, creando 5 grandes nodos dentro de la provincia, de las cuales tampoco pudo avanzar, si bien sacaron un decreto, luego retrocedieron en eso y continúan vigentes entonces las 19 unidades regionales. Y el último gran intento de reforma policial fue el de Marcelo Saín, el exministro de Seguridad, con un nuevo gobierno de signo político peronista, que intentó y mandó a la legislatura 3 proyectos de reforma en seguridad, entre los cuales uno tiene que ver con la modificación de la estructura provincial, pero no obstante, eso no solo le costó el cargo a él y a una serie de sus funcionarios que además están siendo judicializados, sino que, bueno, estas leyes duermen, estos proyectos de leyes duermen en la legislatura provincial y no han sido aprobados. Para cerrar entonces, me interesa pensar cómo los D2, los departamentos de inteligencia de las policías, persistieron luego del final de la dictadura y se encargaron y continuaron haciendo la vigilancia política, pero también se encargaron de la vigilancia criminal, al menos en las primeras décadas de la democracia, como lo demuestran los casos en los que sí se han podido reformular las leyes que mencionaba, pero que en otras provincias, como en Santa Fe, eso no ha podido avanzar, no hemos podido derogar la ley orgánica, no se han encontrado los archivos históricos, y la imposibilidad de tal reforma de alguna manera obstruye tanto la investigación de la propia fuerza como de las agencias de inteligencia en particular, aunque, bueno, si bien, como decía, muchos funcionarios consideran que estos departamentos no fueron removidos a nivel normativo, pero sí fueron desarticulados a nivel institucional, bueno, queda pendiente entonces profundizar en la continuidad de las funciones y las prácticas que tuvieron en el periodo democrático. Hasta ahí. Muchas gracias. Excelentes oportunidades de pensar las continuidades y las rupturas en los cambios institucionales, así que abrimos una ronda de debates, conversaciones, comentarios. ¿Cómo pero el desmantelamiento? Porque no me imagino que no funcionen los servicios de inteligencia en la actualidad en las policías. O si cambiaron los objetivos de pronto, si tienen órdenes de hacer otro tipo de vigilancia. Y en el caso de la Policía de Santa Fe, primero, ¿qué significa que no hayan sido desmantelados? ¿Qué es lo que está operando allí? Porque reiteradas veces marcas los obstáculos o no se ha podido. ¿Qué es lo que está jugando allí que impide que haya una reforma o que se pueda llevar adelante o que no se aplique? ¿Qué es lo que está pasando? Por ahora es...
Más preguntas, comentarios, Adrián. Bueno, primero, María, no vale que trabajes tanto, porque no se puede así. Escuché, yo vengo hablando de las emociones y los sentimientos hace un montón de años, del operativo Independencia, y cada congreso que te escucho planteas algo distinto. Me parece muy interesante lo de las reformas. Creo que hay un tema muy interesante con la antropología política y jurídica, que ha pensado mucho estos temas. Y sobre todo, ¿cuántas de las reformas en realidad tienen que ver con reformas más chiquitas? Por ejemplo, los juicios de lesa humanidad no hicieron grandes reformas, pero impactaron mucho en las prácticas de la justicia federal. O al revés, ¿cuántas reformas en realidad son paquetes que venían en la década del 90, se aplicaron y en realidad cuando se aplicaron sobre lo que había y se hizo lo que se pudo? Entonces me parece que hay un diálogo interesante con la antropología política y jurídica que creo que puede ser fértil. Y en ese sentido, para Alexander pienso lo mismo, ¿no? Me pareció muy interesante tu exposición. Por ignorancia no sabía que acá había habido también un partido de la UCB, y eso me hizo pensar en esa... En Argentina también lo hubo en la transición democrática, el partido de derecha, que llegó a ser tercera minoría, ¿no? El tercer partido más importante, que en 15, un poco más que Izquierda Unida en los 80 y 90. Eso me pareció un dato interesante que desconocía por la ignorancia mía. Pero en relación al diálogo con la antropología política y jurídica argentina, creo que sería interesante pensar algunos conceptos, ¿no? Que quizás tienen que ver con las tradiciones de trabajo, ¿no? Allá, durante mucho tiempo se habló de violencia institucional, ¿no? Y hoy incluso estamos cuestionando ese concepto para hablar de lo que vos llamas los excesos. Allá se habló de violencia institucional, una categoría que fue cuestionada por María Pita, por Sofía Tiscornia, y ahora preferimos más bien hablar un poco, como Luisa Marinela, de violencia policial, porque es un poco más preciso que violencia institucional. Justamente porque el Estado siempre tiene una dimensión violenta, ¿no? Como lo planteaste. Creo que ahí la idea de excesos hay que repensarla un poco, y lo otro es la idea de cultura bélica, ¿no? Acá no puedo más que ser antropólogo y decir cuántas críticas hay con la idea del concepto de cultura, ¿no? Y porque tiene siempre ese tinte de algo relativamente homogéneo, relativamente delimitado, con una coherencia interna, con fronteras claras, cuando en realidad las culturas son sumamente, sabemos, conflictivas, porosas y demás. Entonces quizás repensar esos conceptos puede ser interesante. Está tratando de inventar o ver qué concepto podría reemplazar el de cultura bélica, porque yo creo que tiene la fertilidad pensar en esos valores castrenses, en esos sentidos, en esas prácticas militares, no sé. Quizás puedes encontrar algunas palabras que te quiten de ese concepto de cultura tan cuestionado por la antropología, ¿no? Bueno, es simplemente un comentario, pero todos grandes trabajos. La verdad que me hicieron pensar un montón de cosas y nos trajeron a otras temporalidades, ¿no? Un poco saliendo del franquismo, saliendo de la dictadura, y creo que eso está bueno para los estudios organizados. ¿Otros comentarios, preguntas? Quiero hacer un comentario de Alexander. Porque en realidad no sé qué preguntar, porque también por ignorancia. Pero sí me llamaba la atención en esto del análisis del discurso y de los argumentos que ibas mencionando ahí, las similitudes, sobre todo con esto de la teoría del caos, del concepto cuestionado de cultura bélica, pero voy a usar ese para del terrorismo como sinónimo de inconformismo, y del argumento de la defensa de la democracia, que similares que son tanto en lo que tiene que ver con Uruguay, y supongo que también es algo que lo podemos ver en otros países, tanto en el periodo previo al golpe de Estado, como tanto en la transición de la democracia hacia la dictadura, como de la transición de la dictadura hacia la democracia. Es como que es un discurso que trasciende fronteras, trasciende años, y lo podemos encontrar hoy también, ¿no? Porque el tema de la defensa de la democracia es
nada, eso, que siempre entre que me sorprende y me confirma cuando observo ahí esas sincronías, esas similitudes. Gracias. Me sumo entonces yo con un comentario que viene muy de la mano del de Fabiana, porque estaba pensando exactamente lo mismo en el siguiente sentido, Alexander. Mucho de lo que vos contabas es muy parecido al proceso previo a la dictadura, la última dictadura militar en la Argentina, en los años del 73 al 76. Los paralelos son extraordinarios. Y por supuesto, los procesos posteriores, parte de lo que cuenta Marianela también. Entonces, en ese sentido, y pensando en lo que dice Fabiana, yo me preguntaba si el problema no es a la inversa. Nosotros estamos esperando demasiado de la ruptura. Estamos tan anclados en mirar la ruptura, que esperamos de esa ruptura unos cambios mucho más profundos, que en realidad no se dan porque muchas de estas cosas tienen que ver con dispositivos, con inercias, con representaciones y con prácticas que no cambian porque cambien los marcos institucionales globales o nacionales. Entonces a veces me pregunto, pero esto es lo digo con una preocupación personal, ¿no? Si no hay algo que no está, digamos, en términos políticos está muy bien lo que estamos pensando, y yo comparto la perspectiva, pero a veces me parece que estamos viendo demasiado nosotros al cambio, que podríamos también invertir la lógica con la que pensamos el problema. Entonces uno efectivamente uno entiende más que hay estructuras inerciales, sobre todo en el campo de las representaciones, que me parece que trascienden las cuestiones institucionales. Y en ese sentido, Alexander, una pregunta más puntual. Yo te escuchaba y pensaba, y es una pregunta, y perdón mi desconocimiento, ¿cuánto de lo que vos rastreás y encontrás, vos lo asociás a continuidades de las lógicas franquistas y de un gobierno que tiene todavía un buen sector franquista adentro? ¿Y cuánto tiene que ver con un discurso más amplio propio de la época, y uno podría decir occidental, con respecto al terrorismo? Me parece que ahí se acoplan dos cosas que uno podría pensar por separado. Y en ese sentido, para poder pensar eso, la pregunta puntual es ¿qué pasaba con las oposiciones políticas? Es decir, ¿recuperan ese mismo discurso, se diferencian de eso, construyen un discurso alternativo o recuperan los mismos sentidos? Que es lo que suele pasar con los terrorismos, ¿no es cierto? Esa es un poquito mi pregunta y mi consulta. Me encantaron ambos trabajos. ¿Más comentarios, preguntas? Es curioso, sí, es muy buena pregunta. Entiendo que no era tu trabajo, ¿eh? No, pero bueno, en cuanto a lo discursivo está claro que, como he citado en la presentación, si bien en un principio parece que es una terminología gubernamental, se va impregnando toda la oposición. De ese vocabulario, de todo ello se va impregnando. Inclusive, hay también algo curioso, y es que muchas veces la oposición se posiciona en contra de la legislación de excepción, como la legislación antiterrorista, pero no porque ideológicamente están en contra de esa legislación de excepción, sino que lo que la oposición está criticando es que haya un mínimo hilo de continuidad con el franquismo. Lo que quieren es una legislación de excepción liberal occidental, como la que hay en los países, en las llamadas democracias europeas. Esa es la obsesión. Esa es la obsesión y las críticas vienen por ahí, ¿no? Cuidado, no es que estemos en contra de la excepción, no es que estemos en contra de la represión, no es que, lo he citado, es decir, el objetivo último de cualquier Estado, me da igual su carácter, es el monopolio de la violencia política, eso está claro. Entonces, lo que esta gente buscaba era eso, ¿no? Romper con esa tradición, o que se pudiese reprochar a esa democracia que se estaba instaurando esos vínculos con el franquismo. Esa era la obsesión, vamos a decir, ¿no? Que se estuviese reprimiendo a 1.500 personas, que del 79 al 82 se incrementa, pasamos de 1.500 a casi 4.000 personas, en nombre de la legislación antiterrorista. Es decir, hay una banalización de delito, de todo, que llega hasta hoy en día. Es que es así, ¿no? Y en ese sentido, bueno, como comentabais, ¿no? Yo, por ejemplo, escuchaba a Marianela, ¿no? El tema de la policía, y es que estaba teniendo un déjà vu, es decir, lo que pasó en España. Yo también parto de la ignorancia, pero cuando empecé a trastear un poquito o a rebuscar un poquito en otras latitudes, me acuerdo, por ejemplo, de dictadura chilena, la
Argentina no sé absolutamente nada, ya lo siento, pero tenía la sensación que era un déjà vu, ¿no? que había leído todo eso en los archivos sobre la transición española, etc. Bueno, es increíble. Sí, en ese sentido, luego, no sé si tema de las similitudes, ¿no? y de cómo se llevan a cabo, yo creo que sí, que hay un patrón al fin y al cabo para todas estas transiciones de dictadura a democracia, y hay varios trabajos, ¿no? sobre el tema del desencanto, ¿no? Igual un poco también con la idea aquella que tú relacionas de que, claro, nosotros esperábamos otra cosa, ruptura, etcétera. Claro, yo creo que todavía estamos en eso del desencanto, ¿no? De que esto no son rupturas, son reformas. Entonces, bueno, cada cual luego, ¿no? Asume eso pues como puede, ¿no? En cuanto al tema del vocabulario, etcétera, sí, soy consciente de que también es banalizar el concepto de cultura. Es decir, un concepto muy criticado, pero, por ejemplo, me acuerdo de Alejandro Isla, él hablaba de la cultura de la violencia, la cultura del terror, se ha utilizado, pero tiene ese tinte tan del viejo, la vieja noción de cultura. Sí, utilizando la terminología de la época, como he citado en la presentación, la oposición parlamentaria se refería a este fenómeno como subcultura, ¿no? La subcultura de la violencia que provenía del franquismo, etc. Luego, cuidado con esto muchas veces también, porque tendemos a, bueno, sobre todo, lógicamente viene de esta época, de esta época transicional, ¿no? Pero parece que todo lo negativo era achacado al franquismo, era una herencia franquista. Inclusive es que es curioso porque Martín Villa, entonces ministro del Interior, un cargo franquista, y está reprochando a esas herencias del tardofranquismo, etcétera, pero es que ahora empezamos una fase nueva. Esto se llama democracia. Sí, bueno, esto se llama democracia, pero es que ustedes vienen del franquismo y son precisamente los que están dirigiendo este proceso transicional, ¿no? Bueno, entonces, por no irme por otros... sí, no sé, sería tal vez más apropiado, es verdad que en lugar de cultura, tal vez aunque lo he citado, ¿no? Subcultura, etcétera, sí que excesos policiales aparece así, en las fuentes. Entonces, entre comillas, ¿no? Categorías sociales, nativas, porque la idea de exceso era la idea de como un ser que se desmadra, que es perverso, que es un individuo, ¿no? Es algo que, y en realidad, todos los estudios sobre violencia institucional dan cuenta de que son prácticas, rutinas, sumamente naturalizadas en las fuerzas de seguridad, ¿no? Ahí es, bueno, tomar esa distancia del lenguaje de la época ayuda, más allá de que no deja de ser un tema que se lo denomina así, Sí. exceso. Claro, luego lo que hay, efectivamente, y bueno, un poco también con lo tuyo, es dónde acaban estas herencias franquistas, dónde empiezan las tendencias democráticas, quiero decir, por ejemplo, con el tema de la tortura, ¿no? Se achacaba que era una práctica autoritaria franquista, ¿no? Pero es que tienen ustedes 40 años de democracia para acabar con esa práctica, con ese exceso policial. Tampoco se hizo. Con el tema de los cargos policiales, etcétera, reforma de la policía, es decir, en cuanto a lo discursivo era un poco como quien ve la botella está medio llena, medio vacía, ¿no? Vamos a decir. Entonces el gobierno decía que estaba haciendo, que estaba dando pausas, ¿no? para reformar la policía, pero que necesitaba tiempo. En cambio la oposición le reprochaba que no hacía absolutamente nada. Una oposición que posteriormente gobernó. Tampoco hicieron nada porque el Partido Socialista Obrero Español continuó utilizando a esos altos cargos policiales que se habían destacado por casos de tortura en época franquista, etc. No hizo absolutamente nada. Continuaron, ¿no? Esa gente continuó en esos cargos. Entonces, bueno, lo dicho, es decir, hablamos de estados y me da igual que sea una democracia o que sea una dictadura, el caso es asegurar el monopolio de la violencia política. Entonces, bueno. Con respecto a los desmantelamientos, es diferente en distintas provincias, tampoco es algo que, o sea, yo lo tomo a otros investigadores,
Fue muy conocido el caso de la provincia de Buenos Aires porque además es la más grande, la más importante, y la agencia de inteligencia se conoce como la DIPA, la Dirección de Inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires. Y en ese caso, a lo mejor ustedes sepan más, pero entiendo que se desmanteló totalmente, por lo menos, esa estructura de inteligencia. Después se habrá creado otra a la par, con otros objetivos. Ya la idea, por lo menos en teoría, es que estén más orientadas a la investigación criminal, que tiene otra conceptualización, otra manera de actuar, incluso metodológica y demás. En el caso de la policía de Mendoza, incluso, se había cuestionado esta dependencia antes de la reforma policial, que es en el 98. Ya en el 94 hay un escándalo, para decirlo de alguna manera, que es mediático, entonces trasciende, con 3 periodistas chilenas, donde, bueno, le hacen un seguimiento, eso trasciende, y ahí el gobierno provincial anuncia que desmantela ese D2. Sin embargo, bueno, hay algunos investigadores que dicen que continúa funcionando hasta el 98, claro, donde se da efectivamente la reforma y por lo menos sus agentes son o pasados a disposición o reubicados. Entonces, por eso digo, operacionalmente se desmantela, pero después puede seguir funcionando incluso cada uno en otras dependencias. Y en el caso de Santiago del Estero también fue muy mediático el hallazgo del archivo, fue en el año 2004, fue creo que eso tan importante que también incluso muchos de ellos, los propios que trabajaban y continuaban trabajando en esta dependencia, fueron acusados cuando caen las leyes de evidencia y punto final por delitos de lesa humanidad. Entonces ahí también hay un vínculo que también, digamos, hace difícil esa continuidad, porque efectivamente esas personas fueron incluso juzgadas. Lo que, insisto otra vez, no quiere decir que no se haya creado una agencia similar, ¿no? En el caso de la provincia de Santa Fe, bueno, ¿qué opera para que no se pueda reformular? Yo creo que 2 cuestiones. Por un lado, la propia resistencia policial, que por supuesto en los años 90 era mucho más fuerte, incluso muchos de ellos, luego de haber sido procesados, no llegaron a ser juzgados por las mismas leyes, continuaron trabajando en estas agencias. Y por otro lado, la resistencia política, porque depende del signo político que plantee la reforma, tiene la oposición del signo contrario, digamos, para decirlo resumidamente. En el caso del Partido Socialista, que gobernó entre 2007 y 2019, concretamente los exfuncionarios que yo entrevisté me dijeron que nunca intentaron ni siquiera presentarlo como proyecto de ley, sino que intentaron hacerlo como decretos del Ejecutivo, porque ya sabían que en las cámaras se lo iban a rechazar, porque no tenían además mayoría. Tenían el Ejecutivo, pero no tenían mayoría en el Legislativo. Y en el caso del actual gobierno, que sí presenta estos proyectos de ley, bueno, de todas formas nunca logra que se traten, por, bueno, lo que decía, resistencias políticas y también resistencias policiales que tienen vínculos políticos. Y ahí tenemos el gran problema, que de hecho por eso me interesa este tema, porque vos hoy haces una encuesta en Santa Fe y te van a decir que el principal problema es la seguridad. Y no se puede cambiar la seguridad, a mi modo de ver, si no se reforma la policía. Pero nadie, también como es un tema tan difícil y tan mediático, es muy difícil que intervengan, porque a su vez muchas veces sucede, digo, todo esto con pinzas, tómenlo, no sé cómo decirlo, a veces sucede que cuando se intenta reformular, la policía responde liberando zonas y hay más asesinatos y hay más robos, digo, es una fuerza, bueno, tiene el uso de la violencia, el monopolio del uso de la violencia, lo cual lo hacen sentir. Entonces es muy difícil reformular a la policía en eso, y más si no hay acuerdos políticos. Entonces, bueno, efectivamente es muy, muy difícil. Y en ese sentido, bueno, un poco también lo que decía Santi, incluso, bueno, la de Santiago, que se logra reformular, pero nunca se aplica. Eso también, digo, también sabemos que aunque lográramos una nueva ley, después aplicarla es otro proceso. Sin embargo, bueno, yo estoy convencida de que por algo hay que empezar. Por supuesto, eso tiene que venir de la mano de la difusión de esa nueva ley o de los proyectos, que era una tarea que se había dado el ministro de Seguridad anterior, que insisto, el gobierno continúa el mismo signo político, pero este ministro renunció, que tenía esa tarea de darle mucha difusión. Incluso fue en pandemia y organizó muchas
charlas virtuales, incluso no hay sindicatos policiales porque no está permitido, pero hay algunas agrupaciones policiales, e incluso con ellos y ellas, porque estaba también convencido de que si eso no tenía difusión, no tenía conocimiento en la población, no iba a poder avanzar en la legislatura, y mucho menos en la policía. Pero bueno, aún así no lo hemos logrado y es un problema. Bueno, no sé si quedó algo por responder. La Dirección Nacional de Información e Inteligencia en Uruguay, que en realidad fue reformulada para ser una Dirección General de Información e Inteligencia. Pero, claro, funciona distinto porque Uruguay es un país descentralizado, entonces ya no tenés esa complejidad de lo provincial, ¿no? Y bueno, entonces la Dirección de Inteligencia es una que sigue funcionando exactamente en el mismo lugar, pero que ha hecho convenios con la universidad y por el tema de los archivos, por ejemplo. Y sigue funcionando exactamente igual, suponemos que cambió el objetivo, incluso el objetivo de investigación criminal, pero siguen teniendo y esto me parece una anécdota interesante, una máquina de escribir, que yo le pregunté al director para qué era, porque siguen llenando las fichas de patronímicas, de prontuarios, con la máquina de escribir. Está ahí la máquina de escribir, lo tienen máquina, sí, siguen llenando. O sea, hay una inercia de funcionamiento de los departamentos 2, ¿no? de 2, que sigue, más allá de que a veces las directivas políticas indiquen que se dediquen a otra cosa, ¿no? Sí, a lo mejor lo homologable en Argentina sería la CIDE, que es el Servicio de Información e Inteligencia Nacional, no sé si sería igual. Es policial, nosotros tenemos es policial. Una parecida, que ya no sé cómo se llama porque cambió el nombre, era el CID antes y después fue cambiando el nombre, pero... Sí, de hecho creo que es necesario una agencia de inteligencia criminal. El problema cuando... Claro, pero pues nada, qué completo. Sí, es otra discusión. ¿Comentarios, intervenciones? Me parece que Fue breve. La mesa fue breve, pero muy linda. Bueno. Gracias a ambos. Gracias.